Mi presentación se va a abocar a 4 temas. A dos de ellas en cierta profundidad y a las otras dos en forma muy rápida. La primera pregunta a la cual quisiera referirme muy rápidamente es si acaso los líderes marcan una diferencia y cuánta diferencia marcan cuando se trata del aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que todos nosotros estamos aquí porque pensamos que sabemos la respuesta a esa pregunta. Pero a lo que quisiera referirme es a la evidencia. La segunda pregunta, a la cual le voy a dedicar la mayor parte del tiempo, y creo que es la pregunta más práctica, es cómo los líderes marcan una diferencia para el aprendizaje de los estudiantes. Y lo que voy a tratar de hacer es proporcionarles a ustedes algunos pensamientos que yo he tenido y que tratan de simplificar la evidencia que existe en ese sentido para poder ser práctica y útil. Voy a referirme también muy brevemente a cuáles son las prácticas de liderazgo que resultan ser las más potentes en el esfuerzo por mejorar las escuelas. Voy a hablar brevemente acerca de eso, no porque no sea un tema importante, sino porque el primer capítulo del libro se refiere precisamente a ese tema en forma directa y por lo tanto sirve como motivación para que por lo menos lean el primer capítulo del libro. La última pregunta a la cual quisiera referirme es ¿cuáles son las fuentes más productivas del liderazgo escolar? Bueno, la ministra se refirió a las formas distribuidas del liderazgo y es precisamente a lo que yo me voy a referir con mis comentarios. A ver, tengo 3 transparencias aquí que muy rápidamente resumen la respuesta a la pregunta si acaso los directores de escuelas que son buenos marcan efectivamente una diferencia y cuál es la diferencia que marcan. En esta transparencia simplemente se identifican algunos ejemplos de estudios y síntesis de investigaciones que han intentado responder esa pregunta. Y la conclusión precisa de esta investigación básicamente empírica y a gran escala es que si a ustedes les preocupa la diferencia que existe entre una escuela que tiene un buen desempeño en cuanto a las pruebas de logros estudiantiles y otras escuelas que no obtienen tan buenos resultados, la diferencia de esos puntajes el 25% de esa diferencia representa la calidad de del director de la escuela. Entonces, el 25% de la diferencia depende de la calidad del director, conforme o de acuerdo a esta evidencia obtenida de grandes estudios empíricos. Sin embargo, hay también una gran cantidad de evidencia que yo he denominado aquí evidencia cualitativa, que es una evidencia que se basa más en las palabras que en las cifras, que en los números, que de hecho atribuye un efecto muchísimo más importante a lo que sugiere la evidencia empírica. Y esta evidencia proviene de investigación que analiza las escuelas excepcionalmente eficaces y trata de explicar esos efectos. También proviene de los estudios de sucesión de líderes, que básicamente demuestra que cuando el director de una escuela cambia, cuando el liderazgo se renueva, por así decirlo, eso constituye un evento dramático para la escuela, es un shock en muchos sentidos, y los esfuerzos que han adquirido un momento especial desde el momento desde el momento en que llegó ese líder determinado, ese momento se detiene y eso tiene un impacto sobre los logros de los estudiantes. Ahora, cuando nosotros aunamos estos dos tipos de evidencia, lo que podemos apreciar es un efecto bastante dramático del liderazgo sobre las escuelas y también lo que han demostrado investigaciones más recientes es que el liderazgo que se necesita para poder recuperar a escuelas que han estado fracasando es que según lo que yo conozco no hay ninguna evidencia de una escuela que se haya recuperado exitosamente sin un papel muy preponderante de un liderazgo eficaz. Yo creo que esta es una forma bastante adecuada
para poder concluir mis comentarios acerca del impacto del liderazgo. Esto proviene de un libro que informa la evidencia que se obtuvo en Gran Bretaña, en Inglaterra, y que señala que los datos que obtienen los directores de las escuelas acerca de la calidad del liderazgo en las escuelas se relaciona con el desempeño de los estudiantes en esas mismas escuelas. Y ustedes podrán apreciar entonces que hay una relación muy estrecha entre la calidad del desempeño escolar, el desempeño de los estudiantes, una correlación muy fuerte con el desempeño de los líderes. Y por lo tanto yo creo que este es un señalamiento sumamente potente acerca de la envergadura de la contribución que hace el liderazgo a un desempeño exitoso por parte de los alumnos. Creo que eso es todo lo que voy a decir en este momento para confirmar aquellas creencias con las cuales llegamos a esta conferencia, en el sentido de que el liderazgo es importante, y voy a pasar a la pregunta práctica que se refiere a cómo es que importa tanto. Y voy a tomar un par de puntos claves para poder acercarme a una concepción de lo que nosotros necesitamos hacer como líderes, de acuerdo a la evidencia, para poder tener un impacto positivo sobre el logro de los estudiantes en las escuelas. Uno de los puntos de partida es la definición más sencilla del liderazgo que yo me imagino. El liderazgo es simplemente el ejercicio de la influencia. En nuestro caso es el ejercicio de la influencia sobre o dentro de un contexto de organización escolar. Pero la parte importante de eso es que es el ejercicio de la influencia proveniente de cualquier persona. Esto se aparta, por lo tanto, de simplemente considerar el liderazgo de aquellas personas que ocupan cargos formales de liderazgo, y de hecho lo que hace es empoderar a todo el mundo para poder ejercer el liderazgo dentro de la organización, porque el liderazgo no es más que la influencia. El segundo punto de partida es simplemente reconocer un aspecto que ha sido planteado en la literatura de la investigación durante muchos años ya, en el sentido de que muchas personas, especialmente aquellas que ocupan un papel formal de liderazgo, ejercen una influencia indirecta sobre los estudiantes en las escuelas. Esto no es algo tan novedoso. Es absolutamente claro que las personas que ejercen cargos de liderazgo, los directores, por ejemplo, tienen que trabajar a través de otras personas para a la larga ejercer una influencia sobre lo que aprenden los alumnos. Tienen que crear políticas que ellos esperan tenga un impacto y moldee la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas. Entonces, si nosotros partimos con la premisa de que el liderazgo es una influencia indirecta que pretende mejorar el aprendizaje de los alumnos, la pregunta clave es a lo largo de qué vías fluye esa influencia. El concepto de vías entonces es muy similar a los eslabones de una cadena. Cómo nosotros vamos conectando a las personas que ocupan o que ejercen roles de liderazgo como si fueran eslabones de una cadena para poder llegar a los logros, a obtener los logros de los estudiantes en nuestras escuelas. Y esta es la respuesta. Existen 4 vías, por lo menos eso es lo que yo sugiero, y debo señalar aquí que esto es casi como el destilado, por así decirlo, de un gran cuerpo de datos sumamente complejos que hemos estado analizando con mis colegas, especialmente con David Hopkins y con Pamela Sammons, con Chris Day y Elma Harris en Gran Bretaña. Con ellos hemos completado un gran estudio que ha durado 3 años para tratar de determinar cómo los líderes ejercen su influencia sobre el aprendizaje de los alumnos. Al mismo tiempo, Karen C. Lewis y Steven Anderson en Estados Unidos, este último ha estado aquí y ha visitado algunas de sus escuelas, y Kyla Rollstrom han intentado responder precisamente la misma pregunta en un proyecto financiado por la Fundación Wallace durante los últimos 5 años. Ahora, si ustedes han leído nuestros informes, leyeran nuestros informes finales, no se verían así de sencillos. Pero yo creo que a fin de cuentas se trata de esto, y la forma de leer
esta imagen es empezar a la izquierda e imaginar prácticas exitosas de liderazgo que están siendo implementadas en las escuelas. Yo no les voy a decir todavía de qué se trata, pero imagínense que son prácticas exitosas. Estas ejercen una influencia que fluye a lo largo de 4 diferentes vías, y yo las he denominado la senda racional o la vía racional, la emocional, la organizacional y finalmente la senda familiar. Ahora, la mayor parte de la evidencia con que nosotros contamos acerca de cómo los líderes ejercen una influencia sobre el aprendizaje de los alumnos se refiere a las variables o a las condiciones que yacen dentro de cada una de estas sendas. Y para poder, moviéndonos más incluso a la derecha, una vez que nosotros hemos mejorado las condiciones en esas sendas, hacemos que las sendas sean más productivas para los alumnos, por así decirlo. Eso cambia a la vez la naturaleza de su experiencia en la escuela, el entorno escolar mejora, y desde luego cambia su experiencia en el aula. La calidad de la enseñanza mejora y por lo tanto como resultado tenemos un mejor aprendizaje por parte de los alumnos. Ahora, antes de analizar en mayor detalle cada una de estas sendas o vías, quisiera señalar que para muchos de ustedes, desde luego para muchos otros con que he conversado, esto constituye una forma diferente de pensar en el liderazgo. A primera vista suena como más sencillo de lo que les enseña su experiencia seguramente, pero básicamente se trata del argumento de que cuando los líderes escolares intentan mejorar el aprendizaje de los alumnos en sus escuelas, su labor es identificar aquellos factores o variables dentro de cada una de esas sendas que poseen el mayor potencial para poder mejorar el aprendizaje de los alumnos, y nosotros sabemos bastante acerca de cuáles son esos factores. Y el trabajo es mejorar las condiciones de aquellos factores o variables y luego alinear el esfuerzo en toda la senda, dentro de toda la senda. Esa es la forma en que yo estoy presentando mi visión del trabajo de los líderes escolares, en aquellos casos en que efectivamente está teniendo un impacto sobre el aprendizaje de los alumnos. Ahora, yo he estudiado a personas que ejercen el rol que ustedes desempeñan, como se señaló en la introducción, durante varias décadas, y claro, ahí se evidencia que hacen muchas más cosas y no solo esto, tienen otras tareas dentro de las escuelas. Ustedes, y una vez los conté, toman básicamente 150 decisiones diferentes durante el transcurso de un día. Ahora, eso en promedio. Pero bueno, en todo caso, esta es una forma diferente de analizar el tema del liderazgo, pero lo que yo argumentaría es que se necesita esta perspectiva diferente, porque las escuelas en prácticamente todos los países que yo conozco, tanto países desarrollados como en vías de desarrollo, empiezan a adoptar una meta o a enfrentar una meta mucho más ambiciosa, y se trata de zanjar la brecha que existe. Ya no estamos, en otras palabras, satisfechos con mejorar en promedio el desempeño de las escuelas en las escuelas a escala mundial. Hay una agenda que se relaciona con justicia social y que jamás hemos enfrentado en forma seria antes. La mayor parte de las reformas de los gobiernos pretenden lograr una mejor labor para los niños en circunstancias de pobreza, para las escuelas que enfrentan mayores desafíos, para aquellos niños que normalmente no han tenido mucho éxito escolar. Y eso no se puede lograr visualizando el liderazgo como lo hemos hecho en forma tradicional. Y yo creo que este es un argumento en favor de aquellos, especialmente de aquellos que ocupan cargos informales del liderazgo, y conjuntamente con sus colegas tienen que ser mucho más precisos en poder concentrar sus esfuerzos en aquellas metas que realmente van a marcar diferencias significativas para el aprendizaje de todos los alumnos, y no solo para los alumnos que normalmente tienen éxito. Yo creo que básicamente constituye una alineación en el sentido de pensar en el liderazgo y de pensar en escuelas mucho más ambiciosas. No solo se trata de elevar la vara, por así decirlo, el nivel, sino que también de abarcar a una mayor cantidad de escuelas y también a una mayor cantidad de alumnos. Ahora quisiera dedicar un poco de tiempo a cada una de estas sendas para que ustedes se formen una mejor idea de qué es lo que yo quiero decir con esto. La senda racional es el lugar donde uno
trabaja dentro de la escuela para poder mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Nosotros sabemos que esta senda contiene factores o variables que mejoran realmente la calidad de la instrucción en el aula. Nosotros sabemos que cuando este trabajo se realiza adecuadamente, mejora el deseo de los profesores de mantenerse en sus escuelas y de mejorar su trabajo. Nosotros sabemos que contribuye a su sensación de eficacia y conocemos bastante también acerca del impacto positivo que esto tiene sobre el aprendizaje de los alumnos. Y aquí ustedes pueden apreciar algunas de las variables que yo creo que tienen un impacto sobre el aprendizaje de los alumnos y que se encuentran dentro de esta senda racional. Hay varios, por cierto, y durante los últimos 20 años, de hecho, lejos la mayor cantidad de la investigación sobre la educación se ha concentrado en recopilar evidencia acerca del impacto de variables dentro de esta senda sobre el desempeño de los alumnos. El nuevo trabajo es cómo los directores y otros que ejercen cargos de liderazgo mejoran estas variables y tenemos y esto todavía no lo conocemos tan bien como lo deberíamos de conocer, pero en el aula sabemos mucho acerca de cómo se invierte el tiempo pedagógico. Nosotros sabemos que de hecho es el tiempo en que los niños están involucrados académicamente es lo que importa, no tanto el tiempo que se le asigna a las clases. Nosotros sabemos que en una escuela, por ejemplo, puede existir una diferencia del 50% entre dos aulas en términos de la cantidad de tiempo que el profesor dedica exclusivamente a la instrucción y no a otras cosas. Entonces la utilización crecientemente eficiente del tiempo pedagógico es una de las variables dentro de esta senda racional. Desde luego la calidad pedagógica, no necesito hablar más acerca de eso, y la adaptación al diagnóstico es una retroalimentación inmediata para los niños, es decir, todas las variables que aparecen en la literatura en este momento se relacionadas con el logro estudiantil. Bueno, esta es la primera, es la que tiene el mayor impacto de todos esos estudios de variables, pero el aula no es el único lugar donde ustedes van a encontrar condiciones o variables que ejercen un impacto sobre la senda racional. Está la escuela y yo he elegido dos variables aquí que resaltan siempre en las investigaciones como algo que tiene gran impacto sobre los alumnos y son casi como variables de índole cultural. La primera, y que seguramente requiere cierta explicación, es lo que nosotros denominamos la prensa académica, y ese es un conjunto sólido de creencias por parte de los profesores, administradores y apoderados de una escuela, en el sentido de que el trabajo académico, escolástico en una escuela es el trabajo principal de la escuela, no tanto el trabajo social de la escuela, tampoco el trabajo extracurricular de la escuela que se concentra en deportes u otras actividades. Nuestra creencia en la escuela es que el currículum académico es la tarea principal de la escuela. Ahora, esa variable obviamente explica una gran proporción de las variaciones de los estudiantes en diferentes escuelas, y hay mucha evidencia de estudios internacionales en los cuales ha participado Chile, como Canadá y Estados Unidos, también en el sentido de que la segunda variable, que es el clima disciplinario, se relaciona estrechamente con el primero. La evidencia sobre el logro de los estudiantes proviene de las mismas fuentes. Este énfasis disciplinario forma parte casi de la cultura y todos estamos de acuerdo aquí que tomamos la responsabilidad de reducir el mal comportamiento en las escuelas con el propósito de que haya más tiempo para concentrarse en el trabajo académico. Entonces, básicamente estos dos puntos son dos caras de la misma moneda. El rol de los líderes, que pretenden marcar una diferencia a lo largo de esta senda racional, es seleccionar una de estas variables quizás y trabajar con ella como parte de los esfuerzos de mejoramiento de la escuela durante un periodo suficientemente largo como para poder apreciar mejoramientos sustanciales. La siguiente senda se denomina la senda emocional.